¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos y hermanos? Este es su amigo y servidor Javier de su canal Escapa por tu vida. En esta ocasión voy a empezar una nueva serie, la serie sobre preguntas bíblicas. Les voy a hacer una pregunta y le voy a dar 5 segundos para que ustedes puedan responder las preguntas bíblicas que tengo preparadas para ustedes. Si no se saben la respuesta de la pregunta, no se preocupen. Luego de los 5 segundos les voy a dar la respuesta para que así pues puedan aprender y recordar esos pasajes de la Biblia y también para que se puedan divertir un poco. Son 40 preguntas. A cada pregunta le voy a dar 5 segundos para que ustedes puedan responder. Así que empezamos ya. Así que amigos y hermanos, vamos a empezar con las 40 preguntas que les he preparado para este primer video de esta serie de ¿Cuánto sabes de Biblia? Pero antes de empezar quiero enviarles saludos especiales a Corazón de Oro, a Ángel de Dios y a otros hermanos que siempre comentan mis videos. Y les quiero desear lo mejor, que Dios les bendiga y les guarde. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Recuerden, les voy a dar 5 segundos para que puedan responder la pregunta. Luego de 5 segundos les voy a dar la respuesta para que se la aprendan si no se la conocen. Así que vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Qué comida fueron a comprar a Egipto los hijos de Jacob? Trigo. Eso se encuentra en Génesis capítulo 42, versículo 3. Vamos con la pregunta número 2. ¿Quién se sentó sobre una piedra mientras el ejército de Israel enfrentaba al ejército de Amalek? Moisés. Eso se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 12. Pregunta número 3. ¿En dónde vivían los padres de Samuel? Vivían en Ramá, según Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Pregunta número 4. ¿Cuántos profetas de Baal estaban reunidos en el monte Carmelo? $450 profetas del dios falso Baal. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el nombre dado por Samuel a una piedra que erigió entre Mizpa y Sen? Se llamó Ebenezer. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 12. Vamos con la pregunta número 6. ¿Los huesos de qué israelita fueron sepultados debajo de un árbol de Jabes? Los huesos de Ezequiel, y eso se encuentra en Primera de Samuel capítulo 31, versículo 13. Pregunta número 7. ¿Quién predijo que los vestidos de Jesús serían repartidos? Lo predijo David en el Salmo 22, versículo 18. Pregunta número 8. ¿Cuántos años le sirvió Jacob a su suegro Labán?
Le sirvió 20 años. Si usted quiere leer este pasaje, se encuentra en Génesis capítulo 29. Pregunta número 9. ¿Qué discípulo tenía una madre judía y un padre griego? Timoteo. Eso se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 1. Pregunta 10. ¿Por qué razón se enfrentaron los pastores de Abraham con los pastores de su sobrino Lot? Porque no había suficiente tierra para habitar juntos. Eso se encuentra en Génesis capítulo 13. Recuerden ese pasaje entre los pastores de Abraham y su sobrino Lot. Pregunta número 11. ¿De quién se dice lo siguiente? Camino Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿De quién se dice eso? Vamos a ver. Eso se dice de Enoch y se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 24. Recuerda que tiene 5 segundos para responder. Pregunta número 12. ¿Cómo se llamaron los hijos de Noé? Los hijos de Noé se llamaron Sem, Cam y Jafet. Lo puedes leer en Génesis capítulo 9, versículo 18. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamó el general que tuvo victoria solo con 300 hombres? Se llamó Gedeón. Eso se encuentra en Jueces capítulo 7, versículo 7. Pregunta número 14. ¿Cuáles animales atacaron a las personas que hablaron contra Dios y Moisés? Si sabes la respuesta, puedes responder ya. Serpientes ardientes, y eso lo puedes leer en Números capítulo 21, versículo 6. Pregunta 15. ¿Qué alimentos pidieron Daniel y sus amigos en lugar de la comida y el vino de la mesa del rey? Legumbres y agua. Eso se encuentra en Daniel capítulo 1, versículo 12. Pregunta número 16. ¿Qué le hacían los galaditas a todo aquel que determinaban que no era efrateo? Los degollaban. Eso lo puedes leer en Jueces capítulo 12, versículo 6. Pregunta 17. ¿A qué profeta ordenó el Señor casarse con una mujer llamada Gomer? Al profeta Oseas. Eso lo puedes leer en Oseas capítulo 1 del versículo 2 al 3. Pregunta 18. ¿Qué plaga envió Dios a Egipto luego de la plaga de ranas? Envió una plaga de piojos. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 8, versículo 16. Pregunta número 19. ¿Qué criaturas vio Pedro salir de una sábana en un sueño? Vio cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Hechos capítulo 10, versículo 12. Y llegamos a la mitad de las preguntas. Pregunta 20. ¿Cuántos años le fueron añadidos a la vida de Ezequías?
Le fueron añadidos 15 años. Lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 5 al 6. Pregunta 21. ¿Qué sacerdote tuvo dos hijos malvados, los cuales según la palabra de Dios morirían el mismo día? El sacerdote Elí, y eso lo puedes leer en Primera de Samuel, capítulo 12, capítulo 2, versículo 12. Pregunta 22. ¿Qué era Euroclidón? ¿Qué era Euroclidón? Era un viento huracanado, lo puedes leer en Hechos, capítulo 27, versículo 14. Pregunta 23. En la crucifixión de Cristo, los soldados le pusieron una túnica. ¿De qué color? ¿De qué color era la túnica? 2, 1. Era escarlata y lo puedes leer en Mateo capítulo 27, versículo 28. Pregunta 24. ¿Quién predijo que los hombres tratarían de llegar al cielo por sus propios medios? Eso lo predijo Amós y eso lo puedes leer en Amós capítulo 9, versículo 2. Pregunta 25. ¿En dónde fueron educados Daniel y sus amigos durante 3 años? En el palacio del rey Nabucodonosor. Eso lo puedes leer en Daniel capítulo 1, versículo 4. Pregunta 26. ¿Qué juez fue conocido por su gran fuerza? El juez Sansón, lo puedes leer en Jueces capítulo 16, versículo 6. Pregunta 27. ¿Qué reina fue devorada por perros? La reina Jezabel. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 36. Pregunta 28. ¿Qué sacerdote murió en el monte Or? El sacerdote Aarón. Números capítulo 20, versículo 28. Pregunta 29. Complete el versículo. El que aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominable. Eso se encuentra en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Pregunta 30. ¿Qué escritor del Antiguo Testamento fue gran doctor e intérprete de la ley mosaica? Esdras. Eso lo puedes leer en Esdras capítulo 7 del versículo 11 al 12. Pregunta 31. ¿Cómo se llamaba la mujer que se convirtió en la ciudad de Filipos e invitó a Pablo a hospedarse en su casa? Se llamaba Lidia. Se llamaba Lidia, ¿ok? Pregunta 32. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo ciego? Tres días. Eso se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 9. Pregunta 33.
¿Quién era el sumo sacerdote de Judá en tiempos del rey Joás? Joaida. Eso se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 6. Pregunta 34. En la parábola del hijo pródigo, ¿qué animal mató el padre para celebrar el regreso de su hijo? Un becerro. Eso se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 23. Pregunta 35. ¿Cuál era el nombre de la hija de Jacob? Se llamaba Dina y se encuentra en Génesis capítulo 30, versículo 21. Pregunta 36. ¿Cómo se llamaban las nueras de Noemí? Se llamaban Orfa y Ruth, las moabitas Orfa y Ruth. Lo puedes leer en Ruth capítulo 1, versículo 4. Pregunta 37. ¿Quiénes juraron no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo? Fueron más de 40 judíos. Eso lo puedes leer en Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 13. Pregunta 38. ¿Quién fue el primer músico del Antiguo Testamento? Jubal. Y eso lo puedes leer en Génesis capítulo 4, versículo 21. Pregunta 39, la penúltima pregunta. Dice así: en la parábola del sembrador, ¿qué le pasó a la semilla que fue plantada entre los espinos? ¿Qué le pasó a la semilla? Fue ahogada por los espinos que crecieron. Lo puedes leer en Mateo capítulo 13, versículo 7. Y la última pregunta de este primer video de esta serie de preguntas: ¿cuánto sabes de la Biblia? Dice así la pregunta: ¿qué profeta preguntó al pueblo por qué ellos estaban viviendo en casas buenas y estaban permitiendo que la casa del Señor quedara desolada? El profeta Ageo, y lo puedes leer en el libro de Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Así que amigos, de esta forma llegamos a la parte final de este video. Si les gustó el video, esta nueva serie de videos, les animo a que lo compartan y a que me digan qué les parece esta nueva serie. Si les parece interesante, continuaré haciendo videos de este tipo para que el pueblo del Señor siga aprendiendo y conociendo más de la palabra del Señor. Si bien esto es pura memoria, ¿cierto? Es bueno recordar cada pasaje de la Biblia y estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y respeto. Así que amigos y hermanos, este fue el primer video de la serie ¿Cuánto sabes de Biblia? No se pierdan el próximo video. Si te gustó, compártelo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. E invita a otros a visitar este canal. Saludos y bendiciones a todos. En el próximo video también le estaré enviando saludos a esos amigos y hermanos que siempre comentan. Recuerden que pueden dejar sus comentarios también. Yo siempre leo esos comentarios. Así que esto fue todo amigos. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.